Bienvenidos a la práctica número 5 del Manual de Prácticas de Economía Pecuaria. En esta ocasión vamos a elaborar el informe del resultado de operación de una granja productora de carne de cordero para abasto en ciclo completo. También calcularemos el costo de producción por kilogramo de cordero y haremos un informe de sensibilidad de los resultados. Los datos para esta práctica nos los ha facilitado la MBZ Sara Miguel Montes y forman parte de su trabajo en la maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los datos que corresponden a la granja se encuentran en el archivo PDF que está aquí en la práctica, que pueden descargar en la práctica número 5. Y bueno, pues en sí corresponden a una granja que tiene 280 vientres y que tiene una característica muy particular para la alimentación. En esta granja, la mayor parte de la alimentación se proporciona con base en verdura y fruta de descarte de una central de abastos local. La empresa dispone de un camión y este camión se estaciona todo el día en la central de abastos y está recogiendo, están ahí depositando desperdicios de verdura, verdura de desperdicio y también frutas, y esta es llevada a la granja para alimentar a los animales. Con esto se reduce sustantivamente el costo de producción y también se le da un uso a estos productos que de otra manera serían un desperdicio, lo cual siempre es una práctica adecuada, incluso para reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Los datos que se encuentran en el archivo de PDF ya los hemos vaciado en el archivo de Excel, que también deben descargar de la página del manual de prácticas. Y en este archivo yo he organizado la información en 6 secciones. Las primeras secciones de la parte de arriba corresponden a los datos generales y el cálculo de ingresos. Después encontraremos hacia la derecha el presupuesto de alimentación. Después el cálculo de depreciaciones y de otros gastos. En la parte de abajo vamos a encontrar el resultado de operación, que fue lo que ocurrió durante este periodo que estamos analizando. Después el cálculo de costos de producción por kilogramo de cordero y finalmente el análisis de sensibilidad. Cuando ustedes elaboran una plantilla para el cálculo de costos de producción, para el análisis económico de una empresa, pueden elegir el orden que más les convenga. En este caso yo he elegido este orden y bueno, podría también servirles de guía para otros casos. Como vamos a ver más adelante, he puesto algunos colores en la plantilla para que nos facilite identificar dónde hay datos que ya nos están dando, que provienen de la información que tenemos de la granja y donde debemos hacer algunos cálculos. Toda la sección, como ahora que estoy seleccionando acá entre B5 y B7, que tiene este color como naranja. En este caso, son datos que ya nos dan, que provienen de la información, insisto, que está en el PDF y que se obtuvo de la granja. Y toda la sección que está en gris son espacios donde nosotros debemos introducir fórmulas para calcular resultados, algunos resultados intermedios y después los resultados finales. Vamos entonces a llevar a cabo la práctica. Bajo este procedimiento yo iré llenando pues estos espacios que son los resultados que necesitamos, tomando como base los datos que ya están en la sección naranja. Bien, en la primera sección lo que vamos a calcular primero es la cantidad de corderos que vamos a obtener, que obtuvimos en todo caso. En este caso en particular estamos utilizando
datos que ya se presentaron en la granja y bueno, el análisis corresponde a un periodo previo. Pero este mismo informe, este mismo análisis que vamos a hacer puede servir muy bien, de hecho va a servir muy bien en la granja para proyectar los siguientes periodos, para ver los efectos de cambios en los precios, para ver efectos en los cambios en la productividad y por eso vamos a organizarlo de esta manera. Lo primero que vamos a ver es cuántas hembras parieron. Nos está indicando que en B5 que existen 280 hembras y que tuvieron una fertilidad del 85%, valor que está en F4. La multiplicación de estos dos valores nos indica que parieron 238 hembras del total de 280. Y bueno, ahora lo que queremos saber es cuántos corderos nacieron. Esto es, vamos a multiplicar las hembras que parieron por el número de corderos que en promedio tuvo cada hembra por parto. Este rancho tiene una raza de pelo que es muy prolífica y bueno, eso permite tener una prolificidad cercana a 2, de 1.8. Esto nos indica que casi todas las hembras tienen o dos partos, tienen dos crías por parto, algunas podrían tener más y que son pocas o son menos las que tienen solamente un cordero por parto. Entonces vamos a multiplicar el número de hembras paridas que se encuentra en B13 por el porcentaje de prolificidad, por la prolificidad que es 1.8 y entonces nos dice que al final nacieron 428 corderos. Aquí lo que sigue es saber de estos corderos cuántos fueron destetados, ¿sí? Y bueno, como más adelante va a ser necesario dividir corderos y corderas, porque algunas de las corderas van a pasar a formar parte de los reemplazos para el siguiente ciclo, entonces aquí por eso vamos a diferenciar las corderas de los corderos. Nos pregunta cuántos corderos se han destetado y nosotros sabemos que la mortalidad en el destete es el 15%, lo que significa que se destetan el 85% de todos los corderos que nacieron. Y asumimos que la mitad van a ser machos y la mitad van a ser hembras y de esa manera vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a multiplicar primero los 428 por el 85%, que sería 100% menos 15%. Pero para eso vamos a restarle a 1 el porcentaje de mortalidad. Entonces 1 menos el 15%, punto 15 me va a dar punto 85 y de esa manera yo ya estaría multiplicando el total de corderos nacidos por los que sobrevivieron. Y bueno, como asumo que la mitad van a ser hembras y la mitad van a ser machos, entonces vamos a dividir este resultado entre 2. En este caso, recuerden que el orden de las operaciones es importante, por eso he puesto dentro de los paréntesis la resta, porque primero lo que va a hacer Excel son lo que esté dentro del paréntesis, primero resta y después las multiplicaciones y las divisiones que se pueden hacer en cualquier orden. Si no pusiera los paréntesis, estaríamos cometiendo un error, porque primero multiplicaría B14 por 1 y luego dividiría F6 entre 2 y después al primer resultado le restaría el segundo y nos daría un resultado que no es el que queremos. Aquí entonces me indica que vamos a destetar 182 corderos y la cantidad de corderas va a ser la misma. Podríamos repetir la fórmula o simplemente decirle que las corderas destetadas sean iguales a los corderos destetados, porque hemos dividido entre 2, y de esta manera, poniéndole solamente igual al valor de los corderos, tenemos que las corderas destetadas son 182.07. Esto es porque, insisto, no tenemos ninguna razón para pensar que la proporción de corderos y corderas va a ser distinto. Bien, ahora el siguiente
cálculo que vamos a hacer es estimar las hembras de desecho. Y esto es importante porque las primalas pasan a ser a integrar el pie de cría, y las hembras que se eliminan por problemas de reproducción, por que no quedaron gestantes, por ejemplo, todas las que no quedaron gestantes probablemente se eliminen, y además otras que tengan, no sé, problemas de patas, respiratorios, en fin, se van a ir eliminando. En este caso, la tasa de desecho es alta, es del 22%, de acuerdo a lo que se observó en el año que estamos analizando. Y bueno, vamos a multiplicar el número de vientres por la tasa de desecho, que es del 22%, y nos va a decir que se desechan 61 hembras. Y bueno, ahora lo que sigue es ver cuántos corderos se van a vender. De los corderos destetados, los machos se van a vender todos los machos se venden, pues no se quedan con ninguno. Los sementales se traen de fuera, como se acostumbra en las granjas comerciales. De tal manera que cuando hablamos de corderos, los 182 que se destetaron se van a vender. Aquí se asume que no hay mortalidad del destete hasta la finalización. Y bueno, las corderas no, porque de las 182 que se destetaron, se tienen que quedar 61 para reemplazar los vientres en el siguiente ciclo. Entonces vamos a seleccionar así, y entonces de corderas solamente se desechan, se venden 120 corderas. En la parte de abajo lo que tenemos ahora es la cantidad de kilogramos que vamos a producir. En el cuadro previo, en este que tenemos aquí, nos indica que los corderos se venden en promedio a 45 kilos y a un precio de 49 pesos por kilogramo. Las hembras se venden más livianas a 42 kilos y con 49 pesos por kilogramo. Las hembras de descarte, los animales que se eliminan del pie de cría, se venden, son más pesadas, 65 kilos, son animales ya más grandes, y se venden, pero se paga por ellas solamente 38 pesos. Entonces, con esta información y ya con los resultados que tenemos antes, podemos calcular que por venta de corderos, yo voy a vender el número de corderos para venta, que son 182, que están aquí en F14, lo vamos a multiplicar por el peso al que se venden y luego, perdón, y aquí vamos a obtener los kilogramos que se están produciendo. En total de cordero vamos a producir corderos machos 8.193 kilos, y estos se van a vender, 8.193 kilos se van a vender en 49 pesos cada kilo, y se van a obtener 401,000 pesos. Por otro lado, las corderas, como recordamos, son solamente 120.47. Los decimales no nos interesan mucho, podemos dejarlos tal cual. Y luego vamos a multiplicar por el peso, que son 42 kilos. Y con eso obtenemos los kilogramos producidos. Y luego los kilogramos producidos los vamos a multiplicar por el precio de venta. Y ya tenemos el total de datos. Luego, el total de ingresos por corderas. Los desechos, recordamos que son 61.6 hembras, y vamos a multiplicarlas por los 65 kilos, y después vamos a multiplicar los 4.004 kilos que estamos produciendo de hembras de descarte por los 38 pesos que nos pagan por cada una de ellas, y ya tenemos este ingreso. Aquí abajo solamente vamos a hacer la suma de todos los ingresos que derivan de la venta de corderos y de desechos de animales, y nos da 801,000 pesos, ¿sí? Aquí abajo solamente vamos a sumar, porque lo vamos a ocupar más adelante, el total de kilogramos de carne para abasto, para diferenciarla de la carne que se está vendiendo como desecho, que tiene un precio diferente. Son 13,000 kilos sumando los corderos más las corderas, y en desecho vamos a poner los 4.004 kilos, que son de la venta de desechos. Aquí nos indica en el documento que un ingreso adicional que tiene la granja es la venta de estiércol por la región en la que está ubicada la granja, los horticultores de la zona
buscan el estiércol de borrego para sus camas, para fertilizar sus tierras, y entonces por ciclo reciben 15,000 pesos por el estiércol. No tiene costos adicionales porque los horticultores van y lo compran, se lo llevan desde la granja, entonces la granja no tiene que hacer gastos adicionales, pero son los ingresos que se obtienen. Bueno, ahora ya terminamos esta primera parte. Como ven, todos estos cálculos son en realidad sencillos. Simplemente es importante irlos haciendo por orden. Ahora, en la siguiente sección lo que vamos a calcular es el costo de alimentación. Para eso, al principio tenemos los ingredientes que se utilizan en la dieta, exceptuando la verdura, que como decíamos es el principal ingrediente, esta verdura y frutas de descarte. Pero de estos no se paga nada por ellos, sino el costo de la verdura está incluido, vamos a ver más adelante, en el costo del camión, en el diésel del camión, porque solamente implica acarrearla, y en la mano de obra, pues que va por el camión y lo trae. Pero no tiene un costo en sí, pues. Entonces vamos a ver que por esa razón los costos de alimentar a los animales por día son baratos. Las dietas las vamos a calcular entonces solamente con aquellos ingredientes que tienen un costo para la empresa. Miren, vamos entonces a ver que se utiliza una mezcla de granos, cáscara de naranja, pasta de soya y sales minerales. Y aquí están los precios por kilogramo de cada uno de estos insumos. La mezcla de granos son granos que son de desperdicios de otros procesos, por eso es barato. Y bueno, la pasta de soya tiene precios altos. Para el momento en que estamos grabando esta práctica, los precios internacionales de los granos se han incrementado mucho, pero estamos tomando los datos que se recabaron directamente de la granja en el año 2021. Bueno, entonces lo que vamos aquí abajo ya están las dietas. A los vientres se les dan tres tipos de dietas: una de mantenimiento mientras están vacías y en el primer tercio de la gestación, una durante los últimos 2 tercios de la gestación, y la dieta de lactancia que se da durante 60 días. Ujú. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero calcular el costo de la ración. Una ración es lo que recibe al día un animal. Y bueno, en este caso la mezcla de granos en mantenimiento es de 0, y de todas maneras vamos a multiplicarlo por el precio. Ujú. En este caso podemos fijar la columna para que nos sea más fácil hacer el resto de los cálculos. Entonces, como vemos, no se paga nada. Vean cómo quedó fijo. Solamente perdón, aquí fijé la fila y no debía haber fijado la fila. Debe ser la columna. Aquí está fijo I, para que siempre sea I, que no me actualice a JK en la parte de arriba en 4, pero cuando copie hacia abajo, sí actualice cáscara de naranja, pasta de soya y sales minerales. Entonces, con este primer valor, ya yo puedo copiar hacia abajo y vemos cómo me está calculando ahora, multiplicando I14, que es la cantidad de cáscara de naranja, por su precio, que está acá arriba. Me ha actualizado y para eso nos sirvió fijar solamente la columna. Y ahora con esto mismo yo puedo copiar hacia la derecha y tener la dieta de todas las otras etapas. Vamos a comprobar aquí cómo ahora sigue multiplicando el precio de los granos, que está en I, porque no actualizó I, sigue siendo la misma columna, pero como no fijé J13, que es este valor, antes era I13, ahora es J y después va a ser K. Entonces este sí está actualizado y ya queda de esa manera. Bien, ahora con esto yo ya tengo el costo de la ración, lo que cuesta alimentar un vientre con cada una de estas raciones.
de cada una de estas dietas en su ración, lo que consume diario, ya vemos lo que está costando. Y bueno, ahora acá abajo ya podemos calcular cuánto cuesta todo el ciclo. Podemos hacer el presupuesto por ciclo para cada uno de los vientres. Vamos a ver cómo de estos 140, mantenimiento y primer tercio de la gestación son 140 días. Y vamos a multiplicarlo por el costo de la dieta de mantenimiento. Y luego el segundo tercio de la gestación, segundo y tercer tercio de la gestación son 100 días y lo multiplicamos por la dieta de gestación. Y finalmente la dieta de lactancia se da durante 60 días y lo vamos a multiplicar por lo que cuesta la dieta de lactancia. ¿Sí? Y bueno, al final sumamos 300 días y si sumamos, tenemos aquí que alimentar una borrega a lo largo de los 300 días con esta dieta, que solamente es el complemento porque el grueso de su alimentación lo reciben con la verdura, cuesta 530 pesos al año, bueno, por ciclo de 300 días. Y bueno, esto ya lo vamos a multiplicar por todo el lote. En este caso, recuerden que tenemos 280 vientres que van a comer todos, aunque unos tienen gestantes o no. Vamos a calcular parejo la alimentación y también vamos a agregar la alimentación de los sementales, ¿de acuerdo? Los sementales consumen más o menos similar que los vientres, son un poco más pesados, pero para simplificar vamos a asumir que consumen lo mismo y para ello vamos a multiplicar entonces el costo de cada etapa por el número de vientres. Aquí vamos a utilizar una función de Excel que nos permite ponerle nombre a las celdas y de esa manera nos es más fácil referirnos a esta celda cuando estamos en una hoja que está muy larga. Les voy a mostrar ahora cómo le ponemos un nombre a una celda. Fíjense, aquí vientres, aquí está el valor de vientres que está en B5 y acá arriba, a la izquierda de la barra de fórmulas, espero que me sigan, donde está B5, ahora está iluminado, en esta sección, ¿sí? Esta celda ahorita se llama B5 y yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre a vientres y bueno, escribo vientres, doy enter y ahora esta celda ya no se llama B5, se llama vientres. Y la celda de abajo, en lugar de que se llame B4, le voy a poner sementales. ¿Sí? Y ahora estas celdas han cambiado de nombre y yo puedo referirme a ellas utilizando esos nombres. Recordamos que aquí lo que queremos es calcular el costo, acá arriba, perdón, queremos calcular el costo por todo el lote y eso implica multiplicar el costo por cabeza por el número de cabezas. Y para eso vamos a multiplicar el costo por cabeza por lo que resulte de sumar los vientres. Vean cómo ya aparece vientres. Lo puedo seleccionar oprimiendo la tecla de tabulador, que es la que tiene dos flechas encontradas. Y luego a vientres le voy a sumar sementales. Y también lo selecciono con tabulador. Cierro el paréntesis y ya en lugar de tener que ir a buscar cuál es el valor, como ya les puse nombre, puedo referirme a ellas con su nombre particular y vean, ya me está calculando. Y bueno, esos ya quedan fijos porque ya lo estoy multiplicando por un nombre, no tengo ni siquiera que fijar, ya simplemente copio hacia abajo y en todos los casos, bueno, el último lo voy a sumar mejor. En todos los casos vemos cómo está multiplicando, ahora actualizando K23 por vientres más sementales y abajo K24 por vientres más sementales. Ya utilizamos los nombres. Utilizar nombres, insisto, es muy útil porque a veces tenemos hojas muy largas o tenemos un valor que queremos traer de otra hoja y nos complica recordar dónde está y si con un nombre podemos traerlo a lo largo de todo el libro. Bueno, aquí ahora voy a sumar los de cada uno, los costos de cada uno de los lotes. Y bueno, tenemos que el costo total de alimentación de los vientres, de todo el pie de cría, va a sumar 150,548 pesos. Ahora, abajo vamos a hacer lo mismo, pero con la dieta de los corderos. La dieta de los corderos se divide en 3 etapas. El iniciador,
que se proporciona bajo un sistema de crib feeding, la dieta de desarrollo y la dieta de engorda. Aquí abajo nos indica que la iniciación dura 30 días, el desarrollo 60 y la engorda 40. ¿Sí? Y bueno, vamos entonces a multiplicar, vamos a hacer los cálculos como hicimos antes. Primero vamos a multiplicar la mezcla de granos, cuánto sea iniciador, por el costo que está acá arriba. Y nuevamente vamos a fijar solamente la columna, perdón. Y una vez que tenemos el primero, ya podemos copiar al resto de nuestro cuadro, porque todo está en orden. Mezcla de granos, cáscara, pasta de soya, sales minerales, y así como hicimos antes, y de manera muy rápida, muy simple, tenemos ya el costo de las dietas de cada una de las etapas que se siguen con los corderos. En iniciador se cuesta 4.06, la etapa de desarrollo sale en 2.66 y la etapa de engorda en 3.54. Y ahora vamos a multiplicarlo por cabeza, vamos a multiplicar 30 días de iniciación por lo que cuesta la ración y luego los 60 días de desarrollo por lo que cuesta el desarrollo y finalmente los 40 días por lo que cuesta de engorda, por lo que cuesta la dieta. Y ahora vamos a multiplicarlo por todos los corderos. En este caso vamos a multiplicarlo tanto por corderos y corderas, todos los corderos que estamos produciendo, porque las corderas pues, se siguen incluso alimentando, van creciendo igual que los corderos de abasto, y aún las que van a destinarse después al reemplazo se alimentan juntas y después ya se seleccionan y se integran al lote ya de vientres. En todos los casos vamos a multiplicar por los corderos de abasto y esos quedamos que están en nuestros datos generales. Dice que son 182 destetados y 182 destetadas, ¿sí? Aquí abajo podríamos nosotros poner una suma, que no lo hicimos antes, pero podría total corderos y corderas. Y bueno, si lo sumamos, si sumamos estos dos, entonces tenemos 364 animales que son los que se destetan y vamos a asumir que estos son los que vamos a alimentar. Los corderos que se mueren, el 15% que se mueren, muchas veces las mortalidades ocurren más frecuentemente al inicio, en los primeros días de vida, y son días en los que los animales aún no están recibiendo crib feeding y entonces no están incurriendo en costos de alimentación. De hecho, el crib feeding no se empieza a dar apenas nacen los corderos, sino pasados unos días. Entonces vamos a tomar los 364 como el total de corderos y para calcular el costo de la alimentación y vamos a poner ahí le vamos a poner nombre a esta celda y vamos a ponerle abasto porque son los animales que van a darse para abasto, aunque algunos como algunas hembras, como saben, se van a ir al final a hacer reemplazos. Voy a ponerle el mismo formato que la celda de arriba. Recuerden que podemos utilizar copiar formato y tomando un formato previo, nada más lo pegamos y nos lo ponen en el mismo formato. Y bueno, ahora vamos a regresar aquí al costo de la alimentación. Y estos 121.80 que cuesta cada cordero en la etapa de iniciación, la vamos a multiplicar por abasto, que es la celda que ya nos suma los corderos y las corderas. Damos enter y ya tenemos el valor y copiamos hacia abajo y en todos los casos va a estar copiando este. Y bueno, ya incluso ahora nosotros podemos hacer una suma aquí abajo para tener el total. Esto es lo que nos gastamos en total de alimentar a todos los corderos y aquí sería el costo por cada cordero que cuesta 423. También voy a copiar el formato y vamos a poner aquí un rótulo que diga total. Entonces ya tenemos el cálculo del costo de la alimentación.
tanto de vientres del pie de cría como de los corderos. Ahora vamos a calcular otros gastos que nos proporciona la información que está en el PDF, en la información. Aquí lo primero van a ser nuestras depreciaciones y para eso vamos a utilizar este cuadro que nos va a simplificar hacer este cálculo. Lo que tenemos aquí es los datos que, como decíamos, están en nuestro PDF. Las instalaciones que tienen un costo, son instalaciones construidas con muchos materiales de reuso y bueno, por eso el costo no es muy alto, son 250,000 pesos, se estima una vida útil de 20 años y un valor de rescate de cero. Un camión, el camión que se utiliza para acarrear la verdura y que si tiene solamente ese uso porque está todo el tiempo estacionado en la central de abastos recogiendo la verdura y después van por él y la vacían en la granja y esa es su única función, no sirve para otra cosa. Y bueno, se estima un costo actual del camión de 500,000 pesos, una vida útil de 7 años y un valor de rescate de 250,000 pesos tras esos 7 años de uso. Un molino que se utiliza para algunos insumos, a veces para alguna parte de las verduras molerse, 15,000 pesos, tiene su valor a nuevo, 5,000 de recuperación, 7 años de vida útil. Y con esto y nuestra fórmula de depreciación por el método de línea recta. Recuerden que hay una práctica sobre cómo elaborar una aplicación completa para gestionar las depreciaciones en una empresa, que es algo similar a lo que estamos viendo aquí, solo que allá permite actualizar con el índice nacional de precios al consumidor y algunas cosas. Aquí lo vamos a hacer más sencillo. Pero entonces la fórmula de depreciación anual, si recuerdan, es el valor a nuevo menos el valor de rescate dividido entre la vida útil en años. Y así tenemos la depreciación por año. Ya lo hice. Para simplificar voy a llenar todo el cuadro por si hubiera más adelante que calcular, agregar más activos. Vemos que aquí cuando estoy dividiendo entre 0, cuando doy un valor de 0 me marca un valor de error y esto puede ser complicado, tan solo si quiero hacer la suma pues me va a mandar un error porque no puede sumar errores y además no se ve bien. Para eso vamos a recurrir a algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, que es utilizar la función de si error. La función de si error lo que hace es, lo que me permite hacer es pedirle a Excel que en caso de que el resultado de una celda sea un error, no me ponga el valor de error, sino me ponga un valor que yo le diga que ponga. En este caso voy a escribir al inicio, vean cómo voy a regresar. Me vine en la barra de fórmulas hasta el inicio, enseguida después del igual, antes del primer paréntesis. Se fijan ahora en la barra de fórmulas, está ahí el cursor brincando y ahí vamos a poner la función de si.error. Aquí aparece si.error. Seleccionamos, recuerden, oprimiendo tabulador y ahora la función, ¿sí? Necesito agregar un paréntesis para que sea el paréntesis de la función si error, ¿sí? Y lo que le estoy diciendo es que si el resultado de esta operación, que es Q4 menos R4 entre S4, da un error, entonces que no me escriba error, sino que me ponga el valor de 0, ¿sí? Que me dé el valor de 0 y entonces cerramos el paréntesis que abrimos por la función de si error y damos Enter. Y bueno, ya cuando en la primera no va a cambiar nada, pero cuando copiemos hacia abajo, efectivamente, estos valores que decían división entre 0, que eran un error, ahora ya me los pone con el valor 0, porque fue lo que le indicamos. Ahora, aquí junto he agregado una columna que nos indica si este activo se va a prorratear. Todo el costo de este activo se va a asignar a la producción de corderos o si se va a asignar a alguna otra actividad. En este caso, el 100% del costo se va a asignar a los corderos, entonces siempre va a ser 100%. Y bueno, el único tema es que aquí multiplicaríamos la depreciación anual por su prorrateo, ¿sí? Entonces vamos a poner por el prorrateo y si es el 100% pues me va a dar eso, cuando es 0 no me aparece nada.
Vamos a suponer que el camión se ocupara la mitad del tiempo para abastecer la verdura y la mitad del tiempo para otra cosa. Entonces el costo completo del camión no se asignaría a los corderos, sino se repartiría entre los corderos y otra actividad que llevar a cabo. Y bueno, en ese caso aquí pondríamos que le corresponde 50% cada uno y de esa manera me estaría prorrateando el costo del camión. En este caso, insisto, asumimos que es el 100% y luego lo que sigue es hacer una depreciación por ciclo, ¿sí? Esto es por año, pero el ciclo no tiene un año, sino dura 300 días. Y para ello, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Por aquí tenemos, en algún lugar pusimos el intervalo entre partos, que son 300 días, y ese es nuestro ciclo. Y le vamos a poner nombre a este valor para usarlo después. Le vamos a poner ciclo. Ahora la celda F8 no se va a llamar F8, sino se va a llamar ciclo. Y ya puedo utilizar ese valor en, en todo el resto del archivo, del libro. Entonces ahora la depreciación por ciclo. Este valor está por año. Son 12,500 pesos de depreciación de las instalaciones por año y yo lo voy a dividir entre los 365 días y así voy a calcular la depreciación por día y después, una vez que la tenga por día, la voy a multiplicar por el ciclo. En este caso ya más escribo por ciclo, ¿sí? Entonces, primero la depreciación anual la calculo por día dividiéndola entre 365 y después ya que tengo el valor por día lo multiplico por el número de días que tiene el ciclo y de esa manera ya tengo el cálculo. Y bueno, ya ahora muy rápido tengo todas las depreciaciones y aquí abajo voy a sumar. Aquí hay una celda nada más que me indica el valor de los activos, cuánto valen hoy los activos que tiene la empresa. No lo vamos a ocupar más adelante, pero lo vamos a poner aquí como un dato. La empresa tiene 765,000 pesos invertidos en instalaciones, camión y molino aproximadamente. Y bueno, eso lo vamos a poner aquí como un valor. Y bueno, más abajo tenemos el resto de los gastos que nos especifica en el PDF, que es la información que se recabó de la empresa. Y vean, aquí lo que hemos hecho es calcularlos por, primero, como nos lo dan, preguntamos, oiga, ¿cuál es el sueldo? 2,500 pesos por semana. Bueno, pues ya sé que es por semana y yo lo voy a transformar a cuánto va a ser el costo por ciclo. Y bueno, para eso la primera columna está el monto, bueno, la descripción del rubro de gasto, después el monto, después ese pago, con qué frecuencia se está haciendo en días, para que de esa manera nosotros podamos transformarlo a ciclo. Entonces nos dice que el empleado, hay 2 empleados, cada empleado cobra 2,500 pesos a la semana y entonces, bueno, son el monto dividido entre los días, cada semana son cada 7 días, y luego eso ya me lo da por día y vuelvo a multiplicar por ciclo, ¿sí? Y entonces vemos que en total del ciclo, en 300 días, este trabajador recibe 107,143 pesos. Y bueno, una vez que tengo el primero y con esa fórmula ya puedo hacer el resto, el cálculo por ciclo de todos los demás insumos. Vean, el sueldo del empleado de 2 va a ser igual, 107,000. Y después los servicios veterinarios aquí nos dijeron que pagaban 40,000 pesos por todo el ciclo, pues entonces el ciclo, la frecuencia del pago es 300 días y va a quedar exactamente igual. El diésel se paga 1,000 pesos por semana, es lo que le ponen de combustible y todo el ciclo serían 42,000 pesos. El servicio del camión, verificación, tenencia, todos estos son costos asociados al camión. Y después tenemos el agua que se paga una cuota anual de 3,000 pesos. La electricidad que se pagan 650 pesos bimestrales, por esto está 60 días. Y finalmente insumos varios que implica reemplazar palas, comprar consumibles en general, carretillas, etcétera. Se estiman 7,000 pesos y bueno, ya nos lo dan por ciclo y ya así está el valor. ¿De acuerdo? Entonces, ya de esta manera tenemos todos estos datos, todos estos otros costos y con eso ya ahora podemos armar primero el
resultado de operación. Hacer un documento en el que informemos cuál fue el resultado de operación de este ciclo en particular. Vamos primero entonces aquí vemos que nos pide primero los ingresos. Y el primero es los ingresos de los corderos que vamos a vender para abasto. ¿Sí? Vamos a buscarlo acá arriba y vemos que va a ser los ingresos derivados de vender los corderos y las corderas. Entonces vamos a sumar los ingresos de corderos más los ingresos de las corderas por venta de corderos de todo el para abasto, son 649,000 pesos. Y luego otros ingresos que no son directos, que no son incluso el objetivo de la empresa, sino que se derivan de la misma actividad, son la venta de desechos, que en este caso vamos a buscarlos, se refieren, aquí está el ingreso por desechos en C30, que son 150,152 pesos, y la venta de estiércol, que está aquí abajo, 15,000 pesos, que es un valor que ya nos dieron tal cual. Voy nuevamente a ponerle el formato para que todo quede exactamente igual. Y ahora vamos a calcular el total de ingresos. Vamos a sumar todos estos valores y en este caso la empresa, sumado los ingresos de corderos, de desechos y de estiércol, tendría un total de 816,000 pesos. Vamos a ver qué porcentaje representan estos ingresos. Los corderos, desde luego, van a ser el porcentaje más alto. Dividimos los corderos, el ingreso por corderos, entre el ingreso total. Y fijamos el ingreso total para que copiemos la fórmula, porque siempre va a ser dividido en 13. Y vemos que los corderos representan el 79%, los desechos el 18%. Y si copio este abajo, tenemos que la venta de estiércol representa el 1.8%. Y si sumo, pues estos tres me deben dar 100%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya pues los ingresos. Y ahora vamos a ir trayendo los costos. Ya los tenemos. Primero, el total del costo del pie de cría, de la alimentación del pie de cría. Recordamos que lo tenemos acá. Aquí está en los 300 días. Y teníamos que el total del costo era este que está aquí. Aquí está sumando el de cada una de las etapas y aquí tenemos el total del costo de alimentación y ya lo trajimos. Vamos a traer ahora la alimentación de los corderos, que también ya la calculamos aquí abajo. Es iniciación, desarrollo y engorda, y la suma de todo lo vamos a poner aquí y nos da 154,000 pesos. Y bueno, ahora la mano de obra, recuerda, vamos a ponerlo como un rubro separado. Y en el caso de la mano de obra, vamos a poner solamente nuestra mano de obra directa, que va a ser la suma del empleado 1 más la suma del empleado 2. Vamos a poner esa mano de obra. Los servicios veterinarios los vamos a poner como una asesoría. Por eso están puestos abajo. Aquí está la mano de obra. Los servicios veterinarios ya los tenemos. Estos los vamos a calcular. Vamos a obtener aquí también. Ya de todo lo que está por ciclo es el valor que estamos trayendo. Servicios veterinarios simplemente los traemos. Después me pide, organicé los gastos de farmacia. Vamos a traer los gastos de farmacia. Aquí solamente hay que tener cuidado de no traer un valor equivocado. Después nos pide el combustible, el diésel del camión, que es uno que es relevante, es importante este gasto, por eso lo pedimos por separado. Y después agrupamos, la propuesta que yo hice para organizar los datos es agrupar todos otros gastos del camión. Y entonces todos los otros gastos que corresponden al camión los vamos a poner acá. Y entonces va a ser la verificación más la tenencia más el servicio, las reparaciones que se puedan hacer, cambio de aceite, cosas como esas, se suman y ya tenemos el total de los servicios del camión. Y ahora los servicios, que en este caso vamos a sumar
tanto lo que corresponde a el agua más la electricidad. Y finalmente aquí nos haría falta otros gastos. Estoy poniendo 5 espacios antes del otros gastos, y estos otros gastos van a corresponder a estos insumos varios, ¿no? Vamos a poner aquí. Nuevamente podríamos pegar el formato para que quede todo igual. Para que todo quede igual. Muy bien, entonces en lugar, todos estos costos que están asociados directamente, vamos a sumarlos y tenemos todo este costeo directo de todo lo que se ha gastado directamente con los animales, y vamos a sacar el porcentaje que representa cada uno de los rubros, simplemente para conocer la estructura de los costos, y eso siempre lo hacemos dividiendo el rubro en particular entre el total lo fijamos y después copiamos. Y aquí tenemos que la alimentación del pie de cría representa el 23%, 24 casi, corderos 24.5%, la mano de obra 34.1%, siendo uno de los insumos el segundo, sumando la alimentación de pie de cría y corderos, va a sumar más del 40%. Y bueno, servicios veterinarios, etcétera, el combustible, todos esos. Y ya si sumamos aquí vamos a tener el total. Y bueno, ahora vamos a calcular aquí nuestro primer margen, nuestro primer resultado de la operación. Hasta aquí podemos contrastar los ingresos contra los costos que realmente se desembolsaron. Lo que realmente salió de la bolsa del productor, que son todos estos que vimos aquí. Y entonces el total de ingresos le vamos a restar el costeo directo, los costos directos, y nos va a decir que le sobran con lo que obtuvo de vender desechos y los corderos y el estiércol, y de pagar la alimentación, todos los desembolsos que hizo, le sobraron 187,838 pesos. Ahora, hay un conjunto de gastos que son las depreciaciones, que estos en realidad no los desembolsó. Esto sería un fondo que tendría que estar haciendo, o estamos midiendo lo que estimamos que perdió de valor el camión y en realidad los activos, pero en realidad no es un desembolso que se hizo. Si le restamos esto, entonces podemos calcular ya un margen neto, ¿sí? Todavía después, en un ejercicio más detallado, podríamos quitarle impuestos y otras cosas y sacar un margen. Aquí, además de las depreciaciones, podríamos quitar también los impuestos. Por el volumen de esta empresa no está contribuyendo. Y entonces lo que vamos a hacer es a las depreciaciones, vamos a traer cuántos son las depreciaciones. Recuerden que las depreciaciones las tenemos acá y calculamos un total de depreciaciones por ciclo que está aquí en W13, y este es lo que vamos a tener hasta acá. Vean. Aquí tenemos 40,803 pesos que son por depreciaciones. Entonces, perdón, si al margen bruto le restamos las depreciaciones, nos va a quedar un margen neto. Y aquí ya es lo que el productor gana si ya le descontó la pérdida de valor de sus activos. ¿De acuerdo? Pero recordemos que en realidad este valor es lo que él tiene en la bolsa, y esto es el cálculo ya con un criterio económico cuando le hemos descontado a los beneficios la pérdida de valor de sus activos. Y bueno, con base en esto nosotros vamos a calcular la rentabilidad. Es la relación que existe entre los beneficios obtenidos y todo lo que yo invertí para obtener esa cantidad de beneficios. La vamos a calcular de esta manera. Vamos a sacar qué porcentaje representa el margen bruto con relación al total de costos que está aquí. ¿Qué es lo que estamos razonando? Que para obtener este margen bruto, que es el dinero que estoy realmente obteniendo, yo obtuve 628,000
pesos de costos, invertí, gasté 628,000 pesos y con eso obtuve 187,838. ¿Qué porcentaje representan los 187,000 de los 628,000? Y me dice que es una rentabilidad financiera del 29,88%, cercano al 30%. Es muy buena en realidad, es un tercio de lo que yo gasté. Gasto 628,000 pesos y a cambio de eso tengo un margen bruto de 187,000 pesos, es muy bueno. Y bueno, esto es la rentabilidad de operación. Aquí ya vamos a incluir el costo de las depreciaciones. Vamos a incluir también las depreciaciones y entonces aquí lo que vamos a hacer es tener los costos, el margen neto, lo que obtuvimos al final, y lo vamos a dividir entre la suma de los costos directos más las depreciaciones, ¿sí? Y ahora vemos cómo disminuye desde luego del 29,88 al 21,96. De cualquier manera son rentabilidades muy aceptables. Bien, este es un informe que ya podemos entregar y que corresponde con lo que el productor está viendo en su bolsillo, que está ocurriendo, porque como vemos, él está, después de pagar todos sus costos, al vender recibe esos ingresos y lo que está quedándose son estas cantidades y representan esos porcentajes con respecto a la inversión que hizo. Entonces ahora vamos a utilizar esta información que ya procesamos en nuestras 3 primeras secciones para hacer un cálculo distinto, que es el cálculo del costo de producción de 1 kilogramo de cordero para abasto bajo este sistema. Vamos a dividir, como siempre, nuestros costos en fijos y variables. Para este caso vamos a asumir que la mano de obra, las depreciaciones y los otros gastos del vehículo son gastos fijos y el resto vamos a considerarlos como gastos variables. Entonces, primero vamos a poner aquí la alimentación y en la alimentación pues vamos a sumar tanto la de los vientres como la de los corderos. Ya sabemos que aquí tenemos el costo por lote más de los vientres más la de los corderos. Ya simplemente las traemos, las sumamos y las traemos y son 304,000 pesos. La mano de obra, que vamos a considerar la fija, la vamos a traer de sumar, en este caso, el empleado 1 más el empleado 2. Y tenemos ya entonces la mano de obra. Después, los servicios veterinarios los vamos a considerar variables en este caso y vamos a seleccionar estos de aquí. La farmacia también la vamos a considerar variable. El combustible lo vamos a considerar también variable, es el diésel, 42,000 pesos. Otros gastos del vehículo quedamos que los íbamos a considerar como fijos. Porque tienen que hacerse. Entonces vamos a sumar aquí el servicio más la verificación más la tenencia y los vamos a poner todos. Estoy cometiendo un error, 7. Ok, puse un más al final, me propone una corrección, le digo que sí. Y entonces aquí están todos los valores. Y las depreciaciones que están arriba también las vamos a sumar aquí como costos fijos. Nos faltan 2 rubros aquí abajo que ahora mismo yo voy a agregar simplemente arrastrando esta parte y dejando un espacio. Y bueno, lo que voy a hacer es copiar este formato para que me quede
todo igual. Y en este caso tenemos los servicios que vamos a considerarlos también como fijos. Recuerden que tenemos acá agua y electricidad, este más este. Y luego insumos varios, o vamos a poner otros costos, que como dijimos, vamos a ponerlo también como variables esta ocasión, que corresponden a, bueno, cosas que hay que reemplazar por el uso, ¿no? Gastos como limpiadores, desinfectantes, etcétera, los vamos a poner acá. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos de esta manera incluidos todos los costos, ya los pusimos de manera ordenada. Para el cálculo del total, esta columna lo que tiene como objetivo es poner todos los gastos, todos los costos en una sola columna para que podamos calcular sus costos unitarios y la estructura de costos. Y bueno, entonces en este caso vamos a pedir que nos ponga aquí, ya tanto sea fijos o variables, pero que me lo ponga aquí en esta columna. Para eso vamos a decirle que me ponga el valor máximo que encuentre entre esta y esta. De tal manera, como una siempre va a estar vacía y la otra va a tener un valor, vamos a utilizar esta función de Excel que se llama max, que es elegir el valor máximo, que nos permite seleccionar o que le va a indicar a Excel que de ese rango me dé el valor que tenga, el número que tenga el valor más alto. Y bueno, como una está vacía y insisto, la otra va a tener un número, pues siempre me va a poner la que corresponda. Vamos a ver que aquí me selecciona este valor y si copio hacia abajo, me selecciona los valores que van correspondiendo en todos los casos. ¿De acuerdo? Ahora, ya con este valor lo que podemos es calcular cuánto me está costando producir 1 kilogramo de cordero. Recuerden que el objetivo de la unidad de producción es producir 1 kilogramo de cordero. Y entonces ahora vamos a recordar cuántos kilogramos de cordero se están produciendo. Vamos a ver que aquí arriba, en la primera sección, tenemos este valor que corresponde al total de kilogramos de abasto que estamos produciendo. Y entonces vamos a ponerles unidades producidas. Estas son las unidades que estamos produciendo, que son kilogramos de cordero. Entonces a esta celda le vamos a poner concretamente UP, que son unidades producidas. Y vamos a dar Enter. Y nos vamos a regresar aquí a nuestro cuadro de cálculo de costos. Y ahora vamos a dividir entonces todos los costos, todo el costo de alimentación, todo lo que gastamos en alimentación entre las unidades producidas. ¿De acuerdo? Recuerden que seleccionamos con el tabulador siempre los nombres. Damos Enter y me dice que por concepto de alimentación cada kilo de cordero todos los que produje son 22.98. Ya puedo copiar porque como pusimos un nombre no es necesario fijar, siempre va a dividir entre esa celda y me da todo el valor. Vamos a ver. Ahora yo podría hacer toda la suma de los costos fijos, ¿sí? Y si copio esta hacia la derecha me va a dar simplemente copiando ese a la derecha me da la suma de los variables. Si sumo a la derecha el de todos los totales y a la derecha el unitario. ¿Sí? Y ahora puedo calcular también el porcentaje. Vamos a utilizar la columna de costo total para calcular los porcentajes. Seleccionamos el costo por cada uno y divido entre el total fijo y enter y vemos que el costo de alimentación representa el 45%. Y bueno, ya copio hacia abajo, 32,515, en fin, aquí están ya la estructura de costos. Y bueno, si yo sumara estos, pues debe dar 100, obviamente. ¿Sí? Aquí está el 100. Y bueno, voy a darle este formato que tiene porcentaje para que lo tengamos. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a encontrar un resultado que nos parece contradictorio con lo que encontramos antes.
Como ven, el costo de producir está arriba de 49 pesos, que es el precio de venta. Aquí estamos teniendo un costo de 50.52 cuando incluimos todos los costos. Esto significaría que esta empresa está teniendo pérdidas porque no estaría llegando, y vamos a ver más adelante, al punto de equilibrio, porque produce a 50.52. Pero recordemos que aquí no estamos sumando los ingresos que se obtienen de productos que no son el objetivo principal de la empresa, la venta de desechos y la venta de estiércol. No estamos sumando esos ingresos, no están considerados. Por eso aquí, si yo hiciera el cálculo acá, va a parecer que la empresa estuviera perdiendo, cuando en realidad no está ocurriendo de esa manera. El costo de producción nos indica en sí cuánto están costando los insumos que estamos gastando en producir esa unidad, ese kilogramo, lo estamos descargando. Pero no es la metodología de repente más indicada para ver si la empresa está ganando o perdiendo. Aquí lo que nos está diciendo es lo que nos cuesta producir. Y nos va a servir para muchas otras cosas, para fijar metas, para ver en qué área podemos ser más eficientes, para muchas cosas va a servir, pero por eso hicimos antes lo que es el resultado de operación de la empresa. Aquí estamos incluyendo, y lo estamos incluyendo con dos métodos, la primera solamente metiendo todo lo que desembolsa el productor, y la siguiente cargándole un costo a la pérdida de activo de los bienes. Entonces, son dos análisis diferentes y es importante hacer este señalamiento. Vamos entonces ahora a calcular nuestro punto de equilibrio en unidades producidas, que si recuerdan, el punto de equilibrio en unidades producidas se calcula, punto de equilibrio en unidades producidas, es igual al costo fijo total entre el precio de venta menos el costo variable medio. Esta es la manera en que vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades producidas. Y bueno, en ese caso, lo que vamos a traer es el costo variable medio, que no lo tengo calculado, pero aquí tengo el costo variable total, todo lo que me gasto en costo variable, y lo vamos a dividir entre las unidades producidas, y de esa manera vamos a tener el costo variable medio, y el costo fijo total ya lo tenemos, que es aquí esta suma. ¿De acuerdo? Los vamos a traer solamente para tenerlos aquí de referencia. Y entonces vamos a decir que el punto de equilibrio en unidades producidas es el costo fijo total, que se divide entre el precio de venta. Recuerden que lo estamos haciendo solo para los corderos y su precio de venta es este de 49 pesos, que es el mismo abajo. Vamos a ponerle este, menos el costo variable medio, que es este que acabamos de calcular. ¿Sí? Y lo que me indica es que el punto de equilibrio está produciendo 14.328 kilos. Y bueno, si recordamos, la cantidad de kilos que estamos produciendo son 13.253. Entonces, ahora mismo estaríamos por debajo del punto de equilibrio. ¿Sí? Con esta información que ya tenemos, con el punto de equilibrio en unidades producidas, vamos a hacer la gráfica de punto de equilibrio. Y para eso vamos a ocupar esta sección que está abajo en su archivo, donde vamos a calcular 4 columnas. Vamos a utilizar, como decíamos, los datos que ya tenemos previamente. Vamos a suponer que no producimos nada de cordero, bajo el razonamiento de que los costos variables solamente incurrimos en ellos cuando decidimos producir. No estaríamos produciendo nada no estaríamos teniendo nada de costos variables. Pero eso lo vamos a obtener multiplicando las unidades producidas, que es la primera columna, por el costo variable promedio, por lo que por cada kilo estoy gastando. En ese caso lo voy a fijar. Vamos a fijar el costo variable medio, y de esa manera tenemos que cuando se producen 0 kilogramos de cordero, no se gastan en costos variables, y después copiamos hacia abajo, y aquí si son 1000 kilos, pues se multiplica por 30.29, que es lo que cuesta por concepto de costos variables cada kilo, y de esa manera se tendrían estos valores.
En cambio, los costos fijos totales, esos son siempre, o sea, siempre los vamos a pagar independientemente de que produzcamos o no. Y ya los tenemos calculados acá arriba, tenemos el costo fijo total, que lo tenemos aquí separado, y va a ser siempre. Vamos a ver entonces cómo el costo fijo desde 0 hasta 17,000 kilogramos va a ser el mismo. Y el costo total, bueno, como ustedes saben, es la suma de los fijos más los variables. Y ahora el ingreso lo vamos a obtener de multiplicar los kilogramos que estamos produciendo por el precio al que estamos vendiendo cada kilogramo, que como recuerdan es el precio de venta de estos 49 pesos que están hasta acá. Vamos a dar Enter, ¿sí? Y obviamente cuando no produzco nada no tengo ingresos. Y después van a resultar de esta manera. Perdón, no fijé. Debo fijar C22. Voy a fijar C22. Damos Enter. Y llenamos. Entonces, estos son los resultados, costos variables, costos fijos, costo total y el ingreso. Y con nosotros ya podríamos hacer una gráfica del punto de equilibrio. Vamos a seleccionarlos todos. Y vamos a pedirle una gráfica donde la primera columna sea el eje de las X. Y para eso lo que vamos a hacer es insertar una gráfica de dispersión de este tipo. Y vamos a hacerla, bueno, pueden ser estas líneas rectas. Cualquiera de estos dos nos puede servir bien, que nos muestre los puntos. Vamos a dar a aceptar. Esta gráfica, bueno, me la voy a llevar a otra hoja. Voy a darle botón derecho y dice mover gráfico. Y le voy a decir que lo quiero en una hoja nueva para tenerlo todo de una manera más grande. Y ya lo tenemos aquí. Estos son los ingresos. Esta línea amarilla son los ingresos. Y al igual que los costos variables parten de cero, esta gris son los costos totales y el punto donde se cruzan está aquí. Este sería el punto de equilibrio. Para poder mostrar el punto de equilibrio, yo voy a hacer un recorte, simplemente para poder rayar en él. Voy a pedir un recorte nuevo con la función de Windows. Selecciono y bueno, en este recorte yo ya puedo dibujar. Y vemos como aquí justamente se encuentra el punto donde se cruzan los ingresos con el costo total y sería el punto de equilibrio. Si lo desplazamos hacia abajo, veremos que está poco arriba de los 14,000 kilos de cordero, que es lo que nos muestra aquí, que el punto de equilibrio está en 14,328 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en la que podemos graficar el punto de equilibrio. Y lo que hacemos es simular distintos niveles de producción, empezando de cero, para que la gráfica empiece en el origen, y a distintos niveles de producción, pasando por el límite que tenemos ahorita, que son los 14,000, 13,000 y tantos kilos, y un poco hacia arriba. Después, los costos variables, calculamos costos variables, costos fijos, costos totales, de la manera que ya hicimos. Los ingresos también ya explicamos cómo los vamos a calcular. Y después elaboramos nuestra gráfica que ya nos permite mostrarnos gráficamente dónde está el punto de equilibrio. Podemos hacer un ajuste en el cálculo del costo de producción. Ahora lo que vimos es que tenemos un costo de producción de 50,52 y parece que no correspondería con el hecho de que yo estoy teniendo ingresos y aquí parece que cada kilo me cuesta más caro de lo que estoy produciendo. Para eso, lo que vamos a hacer es a los costos totales, todos los costos totales, vamos a reducir los costos con los ingresos, ¿sí?, que estamos obteniendo de la venta por desechos y de la venta de estiércol, de los otros ingresos.
Y de esa manera nuestros costos los vamos a reducir, ¿sí? Con los ingresos adicionales y ya entonces vamos a calcular cuánto nos costaría producir cada kilo si le restamos los ingresos que estamos obteniendo por los otros productos que derivan de la actividad de la empresa. Entonces, a los costos totales le vamos a reducir lo podemos tomar acá, el costo, los ingresos por la venta de estiércol, ¿sí? Y los ingresos derivados de los desechos y de la venta de estiércol. Entonces, los costos pasan de 669,000 a 502,000 pesos. Y ahora, nuevamente, estos los vamos a dividir entre las unidades producidas. Y ahora vemos que el costo de producción bajó de 50 a 37,91, que sería algo un poco más real. Todavía podemos ajustarlo más al costo que efectivamente percibe el productor si todavía restamos las depreciaciones. A esto que tenemos menos desechos le vamos a restar el costo de las depreciaciones, que no es algo que se esté erogando, que lo tenemos aquí, el costo de las depreciaciones. Y ahora tenemos que serían 461,000 pesos y nuevamente dividiendo entre las unidades producidas, vamos a ver que si todavía le quitamos el costo de las depreciaciones, esta empresa está realmente percibiendo que cada kilogramo le cuesta 34,83. ¿Sí? Ese es un ajuste simplemente para que podamos conciliar un poco lo que estamos viendo acá en nuestro resultado de operación con el cálculo de costos de producción. Insisto, esta sección de acá arriba que nos permite calcular este costo de producción nos puede ser útil para identificar dónde estoy gastando mucho, para llevar controles, para ir mejorando por secciones, etcétera. Pero para conciliar estos resultados que aquí parece que es contradictorio a lo que vimos antes, es una empresa que está ganando dinero y sin embargo produce más arriba de su costo de producción, ya vimos por qué. Bueno, podemos hacer estos ajustes y tener un valor diferente. Muy bien. Bueno, finalmente, algo que siempre debemos hacer en cualquier análisis económico es el análisis de sensibilidad. Porque nosotros estamos haciendo este cálculo suponiendo que las cosas permanecen constantes, pero en los negocios y en la producción animal eso nunca ocurre. Los porcentajes de mortalidad pueden incrementarse, disminuir, los precios en el mercado pueden cambiar, en fin, muchas cosas pueden estar ocurriendo y por eso es importante siempre hacer análisis de sensibilidad para conocer los límites dentro de los cuales nuestro proyecto, nuestra empresa permanece rentable y con estos límites fijar metas a partir de las cuales no podemos movernos, pues no podemos pasar de ellas, ¿sí? Vamos a hacer este primer análisis de sensibilidad basado en la mortalidad. Desde la parte técnica, algo que a mí me preocuparía es que tenemos una mortalidad que parece alta, que es del 15%. Tal vez por el tipo de alimentación pueda ser entendible que se tenga una mortalidad del 15%, pero también es posible que pudiera pensarse en mejorar, pero también que en algún momento pudiera subir. Una pregunta para mí sería, bueno, la mortalidad, ¿hasta dónde, no? ¿Qué mortalidad es la más alta que me sigue haciendo que este negocio sea rentable o que me dé una rentabilidad que para mí sea aceptable? Vamos a utilizar como un indicador del desempeño de esta granja, la rentabilidad de operación, la rentabilidad final, quitando todos los costos, a eso nos vamos a referir. Vamos a suponer que el productor dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tenga por lo menos 15% de rentabilidad para que me siga pareciendo atractivo esta inversión, es mi meta, pues. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Cómo se comporta este proyecto ante la rentabilidad de este proyecto, cómo se comporta ante cambios en distintas variables que nos parecen a nosotros clave? La mortalidad, la fertilidad y el precio de venta. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una función de Excel que es muy interesante, que se llama tablas y que está en la sección de análisis de hipótesis, ahorita vemos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es traer entonces, decíamos aquí, el porcentaje de rentabilidad, que sea el de rentabilidad de operación, el más exigente, el que es más exigente para el proyecto, que incluye las depreciaciones. Vamos a traerlo acá y una vez que lo tenemos,
vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar toda la tabla, ¿sí? Así como estoy haciendo ahora, vamos a seleccionar toda la tabla. Vamos a ir al menú datos y donde dice análisis de hipótesis, vamos a seleccionar tabla de datos. Y en esta tabla de datos vamos a ver qué valor está cambiando en la columna. Recuerden que en esta columna estoy cambiando el porcentaje de mortalidad del 5 hasta el 20%. Voy a seleccionar aquí y porque no cambia nada en la fila, sino en la columna, y me voy a ir a buscar dónde está el porcentaje de mortalidad. Este porcentaje de mortalidad está ligado a todos los resultados. ¿Sí? Es muy importante, los valores que yo incluya en una tabla de datos tienen que estar ligados al resultado final, si no, no voy a obtener ningún cambio. Y damos Enter y ya podemos regresar a nuestra tabla y vamos a ver cómo cambia la rentabilidad. Te voy a dar incluso un decimal más. La rentabilidad ante cambios en la mortalidad. Si, miren, aquí incluso me está indicando que aún con 20% de mortalidad, el proyecto se seguiría manteniendo por encima del 15% que el productor le está exigiendo. Y también vemos como los efectos que podría tener el aumento en la rentabilidad si yo disminuyera la mortalidad. Vean, si bajara del 15% al 10%, subiría 5 puntos, de 22% a 27%. Es una variable que sí es importante, sin embargo, lo que estamos viendo es que a un rango hasta el 20% no me estaría complicando la rentabilidad, no estaría poniendo en riesgo la rentabilidad del negocio. Vamos a ver ahora qué pasa con la fertilidad. También es un indicador que suele ser muy relevante. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí en la celda superior de la columna adyacente, vamos a traer el valor de la rentabilidad de operación, que es para la que queremos exigirle un mínimo del 15%. Nuevamente seleccionamos toda la columna, toda la tabla, y en datos, en análisis de hipótesis, vamos a tabla de datos, y en lo que está variando en la columna, nos vamos y seleccionamos el porcentaje de fertilidad, del cual depende todo el cálculo posterior. Le damos Enter y regresamos. Y vemos ahora cómo nos indica que este es donde estamos, 85 con 21 punto algo. Voy a ponerle otro decimal para que... Ok. Y ya. Y entonces ahorita estamos en el 85% y me da este valor. Y vean cómo bajar al 79, al 77, ya me sacaría de la meta que yo le estoy pidiendo que sea del 15%. Entonces, aquí una meta que yo podría poner es que si quiero alcanzar el 15% de rentabilidad, no, la fertilidad no podría bajar, 79% no podría bajar, porque ya estaría yo fuera. ¿De acuerdo? Es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, ahora vamos a ver el precio de venta. Vamos a suponer que los precios pudieran variar, podrían empeorar y bajar hasta 42 y subir hasta 55. Y también quiero ver el efecto de cambios en el precio de venta del cordero, particularmente del cordero, que es el que genera más ingresos y el que varía más para este caso. Aquí voy a hacer un paréntesis para mostrarles cómo aquí está el precio en el que se venden los corderos, y el precio al que se venden las corderas dice que es igual al precio que se venden los corderos. ¿Sí? La idea es que al depender este segundo del primero, entonces yo con hacer sensibilidad al primero también estoy afectando el segundo, y entonces ya puedo hacer sensibilidad a un solo precio. Entonces vamos a hacer nuestra sensibilidad al precio. Entonces vamos a poner nuevamente aquí la rentabilidad. También podríamos hacer la sensibilidad al costo de producción, podríamos hacer la sensibilidad al punto de equilibrio, podríamos hacer la sensibilidad a al margen bruto, al margen neto. La variable que a ustedes les interese pueden poner como salida. En este caso elegimos la rentabilidad de operación, damos Enter
Y vemos nuevamente que lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla, ir al menú datos, análisis de hipótesis y en la columna poner que lo que está entrando es en este caso el precio de venta. Y como expliqué hace un momento, vamos a seleccionar el de corderos porque del de cordero depende el de las corderas. Damos enter y ya podemos ver nuestro análisis de sensibilidad que nos indica que con 46 pesos estaríamos en el límite, solo puede bajar 3 pesos porque vendiendo a 45 ya no alcanzaríamos la meta del 15%. Y vemos como también hacia arriba sería interesante porque si podemos vender a 52, 53, a 55, la rentabilidad se incrementa de manera interesante. Entonces, este es el análisis de sensibilidad y como les decía, nos permite conocer los límites de nuestro proyecto, de nuestra empresa y nos ayuda a fijar metas en las que debemos tener cuidado. Finalmente, aquí abajo, lo que yo tengo es una tabla en la que vamos a poner dos entradas y vamos a hacer al mismo tiempo la sensibilidad a cambios en la fertilidad y cambios en el precio de venta. Por eso es una tabla que tiene entradas tanto en fila como en columna. Y nuevamente, ahora es en la esquina donde se cruzan estos dos, la fila y la columna, donde vamos a poner el valor que quiero, para el que quiero hacer la sensibilidad. Nuevamente vamos a tener la rentabilidad de operación y ya la ponemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer nuevamente es seleccionar toda la tabla. Y en datos, nuevamente, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y ahora sí, tenemos un valor en la fila, y en la fila tenemos el precio, y en la columna tenemos la fertilidad. Entonces, en la fila vamos a buscar el precio. Recordamos que estamos tomando el valor de los corderos. Y luego en la columna tenemos la fertilidad que está acá arriba. ¿Sí? Le damos a aceptar y Excel nos construye una tabla de sensibilidad de doble entrada para ambos, para las dos variables. Y bueno, aquí ya podríamos identificar y podríamos señalar, hacer el ejercicio de ver a partir de dónde tengo límites. Por ejemplo, si tuviera un precio de 42, tendría que tener una fertilidad de más del 93 para estar en el 15%. Con un precio de 49, ya sabíamos que para tener, no puedo bajar del 79%. Si tuviéramos un precio más atractivo, por ejemplo en 51 pesos, aún con una fertilidad del 14%, del 75%, perdón, con el 77% estaría por arriba del 15%. Y, por ejemplo, una combinación de un mejor precio con 3 puntos, con 4 puntos de fertilidad del 89% y 3 pesos me daría una fertilidad una rentabilidad del 32.3, que es más de 10 puntos por encima de lo que tengo ahora. ¿Sí? Entonces, este es el análisis de sensibilidad de doble entrada. Los otros son de una sola variable a la vez. Y como decíamos, nos va a servir para identificar los límites de los que el proyecto se mantiene rentable y también para fijar metas, parámetros a partir de los cuales yo debería preocuparme mucho en el desempeño de la empresa. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestro ejercicio. Es un ejercicio largo. Espero pueden desde luego pausarlo, hacerlo por partes. Pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario en la plataforma, con mucho gusto. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente práctica.